El crecimiento económico promedio sexenal de López Obrador en la presidencia de México es del 0.9, o sea, no llega al 1%, el promedio anual sexenal, que apenas lleva 5 años, o sea, pero ya se saca el promedio. El promedio anual sexenal de los últimos gobiernos de Salinas, Cedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto era del 2.5. 2.5. ¿Qué crecimiento económico fue mayor? ¿El 2.5 o el 0.9, o sea, o el 1%? Se lo digo porque los obradoristas los datos no los entienden o no los quieren entender, y como Obrador dice otros datos que son puras mentiras, pero este dato no lo puede negar. Eso demuestra que el peor sexenio económico, el segundo peor sexenio económico desde 1935 a 2024, como 90 años, y digo 1935 porque antes fue la etapa de la revolución, y fue la etapa del porfiriato, y fue la etapa del santanismo, y fue la etapa del juarismo, de la reforma. Permítame. Periodos que no se establecía todavía esas medidas, como ahora se aplican en todo el mundo. En todo el mundo, para saber el éxito económico de un país, es el PIB, el crecimiento económico. El PIB significa Producto Interno Bruto. Entonces, según la cifra internacional mundial, México, en este sexenio de López Obrador, es el peor en los últimos 7 sexenios, pero es el segundo peor desde 1935, en casi 100 años. Y lo digo porque sigue diciendo el gobierno de López Obrador y todos sus seguidores y a veces secuaces, y muchos que inclusive son hasta de la oposición, oyen eso que dice Obrador y llegan a creer que México está más o menos bien económicamente. No, está peor económicamente. ¿Y por qué la gente cree que está mejor económicamente? Por varios indicadores que son una parte del concepto general de la economía de México. Por ejemplo, siempre salen con que el superpeso es una variable que no marca toda la economía del país, o el aumento del salario mínimo. Para empezar, les aclaro que todos los sexenios, todos los gobiernos han aumentado el salario mínimo, y generalmente es periódicamente, eso no es una cosa rara. Que lo subió mucho el salario, que lo subió más este gobierno, no es únicamente el factor para decir que está mejor económicamente México. Inclusive López Obrador, siendo la persona más inmoral, más hipócrita y más cínica que tiene México, había dicho cuando él no era el presidente, refiriéndose a los otros presidentes, que el gobierno en la presidencia que no creciera al 4% iba a ser un fracaso económico. Lo dijo textualmente. Y que él iba a crecer al 6%, al 6% del PIB. En el primer año del gobierno de López Obrador, a finales del 2019, o sea, en todo el 2019, el PIB cayó del 2 punto y pico, 2.3, 2.5 que dejó Peña Nieto, al 0%. Y en ese momento
dijo López Obrador que el PIB no importaba. Fíjense, había dicho que el que no creciera en el PIB al 4% iba a ser un fracaso, y ahora que él no solo no crece en el PIB al 4%, sino que ni siquiera lo deja al 2.5% que lo dejó el anterior gobierno, sino se cae brutalmente al 0%, ¿qué dice? El PIB no importa. Lo que importa es la economía, moral, lo social. Entonces es tan inmoral, tan hipócrita, que está contradiciéndose lo que él dice. Y ya en el año 2019, antes de la pandemia, lo digo fuerte, antes de la pandemia, lo repito, antes de la pandemia, México ya había fracasado económicamente más, ya hasta había sido la peor economía, como digo, en casi 90 años. Llega la pandemia, para López Obrador iba a ser el gran pretexto, le cayó como anillo al dedo. Bueno, decir y le cayó como anillo al dedo indica maldad, indica ser demoníaco. ¿Cómo le va a caer como anillo al dedo? ¿Cómo va a festejar la muerte de mexicanos en el COVID, el sufrimiento? Que por cierto son más de 800,000 muertos que dejó el COVID en México. Fue el peor país en el manejo del COVID, el peor, lo dijo la Organización Mundial de la Salud. Aunque diga Obrador que fueron 300,000, 400,000 muertos, no, fueron más de 800,000. Principalmente porque fue el primer lugar mundial de personal médico muerto. Eso sí le corresponde directamente a López Obrador, porque él como presidente tenía que haber procurado a los médicos que estaban atendiendo el COVID, al ser primer lugar mundial en el COVID de muertos, de personal médico, lo hace el peor. Aunado a que fue el primer lugar mundial en letalidad, o sea, de los que se enfermaban, ¿cuántos morían? El 10%, cuando la cifra mundial era del 3-4% máximo. Y fue el tercer lugar mundial en un momento dado en gente muerta por el COVID. Bueno, regresando. Entonces, y después agarra López Obrador el pretexto del COVID. Un vil pretexto, porque todos se dañaron, todos los países tuvieron problemas económicos con el COVID, pero México antes del COVID ya había caído, ya era la peor economía en casi 100 años, la de México, con López Obrador. Claro, después de México fue el que más cayó junto con España, al menos 18% en el PIB, porque fue un problema grave en el mundo, pero México fue el que más cayó. Y después México, ¿y por qué fue el que más cayó? Porque fue el único país, de los muy pocos países, México, que no apoyó a sus pequeñas empresas. Todos los países destinaron un PIB desde el 5 hasta el 30% nacional para apoyar a sus empresas grandes, medianas y pequeñas, y pequeños negocios. López Obrador no apoyó a nadie y hizo que 1,000,000 de pequeños negocios quebraran. Y se atreve a decir que era un ejemplo en el manejo del COVID, porque es un enfermo mental, López Obrador. Pero son enfermos mentales los que le creen, porque viendo la desgracia, eso. Y porque dijo, fue el peor ejemplo moral en el mundo al decir, todos preocupados por su población, que no salieran, que se pusieran el cubrebocas, y López Obrador diciendo, no, salgan, abrácense, el cubrebocas es opcional, el que quiera. Se lo decía a Gatell para que lo dijera. Tan malo fue en el COVID López Obrador que le dio COVID 3 veces, el peor, el todo. Bueno, siguiendo con la economía, que eso es parte de la economía, después de que se fue la pandemia, se reabrieron la economía, los comercios, las industrias, y claro, empezaron a recuperarse las economías de los países. Claro, la recuperación fue rápida. ¿Por qué? Porque así es la economía de rebote. Si tiras una pelota y golpea, bota fuerte. Entonces todas las economías empezaron a crecer rápido.
unas al 7% del PIB, otras al 5%, al 4%, México como al 4%. Y Obrador presumió, fíjense tan fantoche que es, presumió que estaba México muy bien, la economía como nunca. No, era la economía de rebote y nunca lo dijo así. Estábamos creciendo al 3.5, al 4% del PIB, hasta que inclusive al 4.5% del PIB, como nunca. Mentiroso, es la economía de rebote. Una vez que las economías se recuperaron, México también fue de las que menos se recuperó, menos rápido. Una vez que las economías se recuperaron, ya llegan al nivel de la economía que tiene ya un país. Después de año y medio, 2 años, para el 2024 México sigue en el rebote creciendo así al 3%, algo así, pero en la economía nacional, el PIB sexenal está todavía abajo del 1%, está en el 0.9%. Unos dicen que está llegó al 1.1%, y otros dicen que los obradoristas por supuesto, que va a llegar al 1.3%, pero 1.3%, cuando las economías otras eran 2.58 en promedio. Y fíjense, al que tanto odio Obrador a Salinas, llegó a estar al 7% de crecimiento del PIB. Y Vicente Fox estuvo unos meses al 7% de crecimiento del PIB, unos meses. Entonces, la economía de México en el gobierno de López Obrador es la peor, la segunda peor en casi 100 años. Bueno, entonces Obrador se basa que en el salario. Es que hay una cosa, les voy a decir una cosa. Como da pensiones, la gente tiene un dinerito. Qué bueno, yo estoy de acuerdo, y toda la oposición, el PAN, el PRI, todos estamos de acuerdo que le dé pensiones a viejitos. Nadie lo ha negado. Porque el que implantó la pensión a viejitos a nivel nacional fue Vicente Fox del PAN. Y López Obrador nada más en una de las 32 entidades, que era la entidad de la Ciudad de México. Y fue un programa que se inventó en Uruguay en 1919, tiene más de 100 años. Que no lo presumo Obrador como que es él, no, ya se había inventado. Bueno, entonces, que el superpeso, que finanzas sanas. Para empezar, muchos de los datos que da el gobierno de Obrador son mentiras. Es como si a alguien le preguntan, ¿y tú cómo eres? ¿De lo peor o de lo mejor? ¿Qué va a decir la persona? Pues de lo mejor. Pero hay unos que van a ser más honestos, a decir, bueno, pues no muy bien. Pero los peores van a decir, soy de lo mejor. Obrador es el más narcisista. Somos lo mejor. Entonces, para decir que es de lo mejor, todo su gabinete, el de economía, por eso renunció Ursúa, el de economía, el de salud, todos dicen puras mentiras, hacen gráficas falsas, cuchareadas, mentirosas, son sus otros datos, porque organismos internacionales, que son los que valen, porque hacen análisis sin preferencia por un país, sino simplemente lo que es, dicen que México está peor en todo, en economía peor que nunca, en delincuencia peor que nunca, es de los 5 países más violentos del mundo, en corrupción peor que nunca, como nunca había estado México en corrupción, está también entre los 5 países más corruptos del mundo, está en penúltimo lugar, nada más le gana a Uganda. En economía, corrupción, delincuencia, en crecimiento económico, ya lo dije, en opacidad, todo es opaco, no sabe nada de todas las tranzas que hace Obrador. En nepotismo, se pone a ayudar a sus compadres, a sus hijos, pura corrupción. En desempleo aumentó, pero dice puras mentiras y le cree la gente. Bueno,
el dato básico para saber cómo está un país económicamente es el Producto Interno Bruto, el PIB, pero el PIB promedio sexenal, bueno, anual. Y en el sexenio, con ese dato, México con López Obrador es el peor, segundo peor. Bueno, de más de 30 gobiernos, bueno, déjenme ver, más de 20 gobiernos. Bueno, no importa si son 20, 30, bueno, pues son 6 años, estuvo Cárdenas, Ávila Camacho, Miguel Alemán, Ruiz Cortines, López Mateos, Díaz Ordaz, Echeverría, López Portillo, Miguel de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto, 15 gobiernos. El peor. Por ahí le ganó uno, pero tuvo unas condiciones muy especiales que ahorita no voy a ahondar. Entonces, México, la economía de México con el gobierno de López Obrador es la peor o segunda peor en casi un siglo. Pero él se basa en ciertos indicadores tramposos para engañar a la gente. Que el salario, qué bueno que se suba, pero tiene que haber análisis de la Comisión de Salarios Mínimos, en la cual se ve qué tanto impacta en la economía del país. Cuando López Obrador en su primer año y era presidente, aumentó el salario en unas maquiladoras que hacen ropa, por supuesto, en el norte del país. Hizo que fracasaran varias, que se fueran del país, porque aumentar el salario para que voten por él, para que lo quieran, o para ayudar un poco a la gente, no es adecuado si no se hace un análisis adecuado. Porque supongamos que un país aumenta el salario mínimo, ¡ay, qué contentos están con eso! Pero si además las empresas no se hace un buen balance, las empresas dejan de contratar gente para pagarle más a los que están, dejan de contratar gente y ahí empieza a perjudicar. O les dan menos trabajo para pagarles lo que debe ser, pero con menos trabajo, pagarles lo mismo, o fracasan, o cierran, o reducen personal, todo. Entonces, perjudican más si no es un análisis adecuado. Si además hay una falta de comprensión a los empresarios, porque el observador en su mente enferma mental considera a los empresarios malos, saqueadores. Pero los empresarios, fíjense bien, con los impuestos de los empresarios se pagan esas pensiones que se dan a la gente. Se hace la obra pública, se compran todas las cosas. Entonces hacerlo así como lo hace Obrador es perjudicial únicamente para que le aplaudan. Y sigue haciendo medidas para que le aplaudan. Unas son buenas, pero la economía general de México está peor. Así empezó, y lo vuelvo a decir una y mil veces, Venezuela. Con estas ideas que tenía Hugo Chávez, de que empresas saqueadoras, imperialismo yanqui, que primero los pobres y dando pensiones, adoraban a Hugo Chávez. Mucho más que Obrador. Al 99% lo adoraban. ¿Saben qué pasó? Hoy Venezuela es de los países más pobres del mundo. La gente no puede comprar un litro de leche más, porque nada más les dan su litro de leche, por decirlo así, y se friegan. Porque no hay ni productos en las tiendas. Porque fregó a la empresa privada es necesaria, con el odio que tiene Obrador y que tiene Hugo Chávez y que tienen todos los dictadores populistas a las empresas, fastidian al país económicamente. Entonces, los gobiernos anteriores como el PRI y el PAN ayudaban a la gente, pero básicamente con trabajo, no nada más regalando dinero, con muchos servicios, con muchas medicinas, todo se atendía, ahora ya no. Entonces, la economía de México con López Obrador es la peor, la segunda peor en 90 años. Muchas gracias.